¿cómo estamos? Hoy estamos en otra edición de tu programa El Nuevo Rumbo de México. Me acompaña como siempre el doctor Francisco Rosado May, mucho gusto. Rosado May, bienvenido, muchas gracias. Y bueno, tenemos una invitada muy especial que conoce perfectamente gran parte de la historia de esos vestigios arqueológicos. Le voy a pedir al doctor Francisco Rosado May que la presente, porque bueno, él trae todo el contexto ahora sí. Muchísimas gracias, Ramón. Es un honor para mí presentar ante ustedes a la licenciada Adriana Velázquez Morlet. Ella es licenciada en arqueología por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Conoce nuestro estado en todos los rincones prácticamente, especialmente los sitios arqueológicos, pero además conoce la historia de la cultura maya en todas las partes del país en donde hay presencia de esta cultura. Y vamos a hablar precisamente de la cultura maya, de las zonas arqueológicas, del contexto en el que se nos viene en los próximos años en el estado y en el país. Bienvenida, Adriana, mucho gusto en tenerte con nosotros. Muchas gracias por su invitación, qué gusto estar con ustedes. Bueno, usted conoce más que nada ahora sí la historia que ni los propios habitantes del estado conocemos, ¿no? De todo este tema de la antropología, no social, es antropología física. Bueno, las dos, ¿no? Las dos forman física, parte ¿no? del trabajo que hace el INAH. Sí, tengo el privilegio de trabajar en el instituto desde hace muchos años y bueno, pues eso ha sido una oportunidad muy especial para poder visitar muchas comunidades, muchas zonas arqueológicas y conocer muy de cerca el pasado prehispánico de nuestro estado. Están asociadas las comunidades indígenas y las zonas arqueológicas. Sí, por supuesto, en foro natural. Son una relación simbiosis que existe permanente, tanto las comunidades originarias, las comunidades mayas, macehuales y las mayas yucatecas venidas acá, como la enorme diversidad de poblaciones de otros estados que hemos llegado a Quintana Roo a lo largo del tiempo, ¿no? Y algo muy, muy interesante, ¿no? Cómo la historia de Quintana Roo o de la península genera ingresos, conceptos de viajes, gente que viene a conocer, gente que se interesa mucho por la cultura maya, pero son de diferentes corrientes, ¿no? Claro. Sí, bueno, pues lo más notorio del trabajo que realiza el instituto tiene que ver con las zonas arqueológicas que están abiertas al público, pero aparte de eso, pues realizamos un trabajo enorme de registro, de catalogación, de investigación, no solamente de temas de arqueología, sino de antropología física, de antropología social, y bueno, pues es un trabajo complejo que en el que participan pues más de 100 personas que trabajamos en el instituto. Y sobre todo que es un trabajo que no es tanto de la foto, la pose, de redes sociales como hacen los políticos, por así decirlo, ¿no? Porque por eso a veces se ve otro contexto, es más reservado, más privado, más de investigación, más académico. Pues sí, hay una gran parte del trabajo, sobre todo la que realizan los investigadores del INAH, pues que es un trabajo esencialmente académico, que tiene una etapa en campo, pero también tiene una etapa pues de investigación, de búsqueda bibliográfica, de análisis de fuentes, de análisis de materiales arqueológicos, análisis de restos óseos y de una multitud de cosas. Pero nosotros también en la parte administrativa pues también hacemos un trabajo que se nota poco, que es la gestión de los sitios arqueológicos, ¿no? Eso requiere una enorme inversión de trabajo por parte de... Planeación. Pues sí, de planeación y de gestión, no solamente a través del personal del INAH que labora directamente en las zonas arqueológicas, sino de la gestión de recursos, del mantenimiento, de todo tipo, ¿no? Desde el mantener las áreas jardinadas que están abiertas a la visita hasta la conservación arqueológica de los sitios que están ya abiertos a la visita, porque cuando uno visita un sitio que no ha sido explorado, que a lo mejor muchos de las personas que nos ven no han tenido ocasión de hacerlo, pues se ven montículos, pocas veces se ve arquitectura en pie, y ese trabajo de explorar, de lo que algunos arquitectos llaman poner en valor o restaurar un sitio, es un trabajo que puede tomar años, que puede tomar mucho tiempo, que es un trabajo muy cuidadoso, que requiere de enorme cuidado, de investigación y de conservación, y eso es lo que nos permite tener los sitios bien presentados y sobre todo interpretarlos para que quienes nos visitan pues entiendan un poco de la historia de ese lugar. Nuestro estado es muy rico en sitios que todavía no se han abierto, que no han sido explorados. Muchísimos. Pues nosotros tenemos cerca de 500 inscritos en el registro público de monumentos, pero adicionalmente tenemos
información de diferentes niveles, alrededor de otros 1500. Oh. Que bueno, son desde sitios con pequeñas concentraciones de materiales hasta sitios con arquitectura monumental, y dentro de esto también están sitios sumergidos en cenotes y en cavernas, hay sitios submarinos, hay barcos, hay restos de actividad colonial, pecios, y pues es una enorme diversidad de, prácticamente yo diría que en cualquier ejido y en cualquier comunidad de Quintana Roo hay algún elemento arqueológico. Bueno, aquí por histórico. Calderitas hubieron muchos, pero seguramente están en gran parte de las casas de la ciudad de Chetumal, ¿no? Por Sí. el desconocimiento, por la historia, por esos temas, ¿no? Sí, en el Como pasado Oxtancán, ¿no? el sitio de Ixpatún, por ejemplo, que está a la mitad del camino entre Calderitas y Oxtancán, pues prácticamente quedó destruido en su Nomás dejaron la totalidad, cimentación para abajo. y partecitas de la muralla, porque mucha de esa piedra fue utilizada para construir el camino en Calderitas y pues diferentes obras. Pero bueno, pues esto pasó en los años 40, ¿no? Historia. Adriana, ¿cómo se ubica el estado de Quintana Roo con respecto a los otros estados de la península de Yucatán o de Chiapas con respecto al trabajo arqueológico que se ha hecho, al número de visitas que tenemos de turistas, al impacto que tiene esas zonas arqueológicas y esa visita de turismo en el desarrollo de las comunidades aledañas? Yucatán y Quintana Roo son los estados que tienen la mayor cantidad de visitantes en su conjunto. El sitio arqueológico más visitado del país es Teotihuacán, y después de Teotihuacán están Chichén Itzá y Tulum. Pero el perfil de los visitantes a estos sitios es muy diferente. Los visitantes que van a Teotihuacán en gran parte son mexicanos, son nacionales, y en una buena medida son estudiantes, maestros y personas que de la zona metropolitana. de la zona metropolitana. En cambio, en Que Chichén tiene una Itzá, alta población de por sí. sí, claro, sí, por eso tienen una visita tan Y aquí, importante. pues, puro extranjero. en Y su aquí mayoría. en Chichén Itzá y Tulum, pues más del 80% son extranjeros, más en Tulum. En Chichén Itzá son como el 60% de extranjeros, y El acá otro son sitio también creo que empieza a agarrar mucho movimiento, ¿no? El Cobá. Cobá sí, Cobá tiene también, es el segundo más visitado del estado, y después de Cobá está San Gervasio en la isla de Cozumel, que también tiene un perfil de visitantes distintos, porque ahí son básicamente las personas que llegan a través de los cruceros, y básicamente gente mayor, porque muchos de los jóvenes que van a Cozumel van a snorkelear, a bucear o a la playa, y la gente de más edad prefiere ir a las zonas arqueológicas. Pero en San Gervasio es un perfil muy particular. En cambio, en los otros, pues sí tenemos todo tipo de grupos de edad, pero sí, No, básicamente. y el trabajo se ve, no está a juicio, ¿no? Cuánta investigación, cuántos nuevos monumentos están descubriendo. Una pregunta, ¿cuál es el reto este año? En temas ¿vamos a abrir alguno nuevo? Por ahí ha habido mitos, historias de Bacalar, de otro por la Ribera. Ahora sí que la fuente oficial es usted. Bueno, este año que está ya básicamente cerrando junto con la administración federal, bueno, pues el trabajo es básicamente cerrar bien, terminar con una buena gestión de todos los sitios que están abiertos al público. Ahora estamos haciendo trabajos de conservación general, de mantenimiento para la temporada alta, que es a partir de diciembre. Y bueno, pues hay un montón de actividades programadas para hacer que dejaremos planteadas para la siguiente administración. Este año yo encuentro complicado que se abra un sitio hasta nuevo, 2019, pero ¿no? bueno, pues posiblemente en el futuro, si las condiciones se dan, pues habrá oportunidad de hacerlo. Quisiera aprovechar la oportunidad para mencionar cuál es el proceso para abrir un nuevo sitio al público. En el pasado, hablo de los años 70, 80, cuando llegó aquí Víctor Segovia y empezó a trabajar con Junlich, el proceso de abrir un sitio pues era de lo más sencillo, porque llegaba un arqueólogo, excavaba un tiempo y pues empezaba a llegar la gente, ¿no? Y el INE en algún momento ponía una tarifa de cobro y ya. Y un guardia, ¿no? Un guardia. Muchos de los sitios ni siquiera tenían servicios en esta etapa inicial. Yo cuando llegué a trabajar a Cojunlich en los años 90, pues no había ni área de servicios, nada, ¿no? Recepción, nada. Nada, pues era una visita muy general y muy simple, ¿no? Pero conforme ha ido pasando el tiempo y las normas se han ido imponiendo, y también la relación con las comunidades ha ido cambiando, bueno, pues ahora el tener un sitio arqueológico en una comunidad o en un ejido, pues representa para las poblaciones pues una oportunidad de desarrollo y una oportunidad de obtener recursos. Entonces, esto ha obligado al instituto
a plantear nuevas normas para la apertura de sitios arqueológicos, porque la tenencia de la tierra en zonas arqueológicas, yo diría que es el principal problema del instituto, no solo en Quintana Roo, sino en todo el país. Es un tema muy importante porque mucha de la gente que nos está viendo en esta entrevista desconocen los grandes retos que tiene el instituto precisamente para aperturar un sitio, ¿no? Y generalmente, digámoslo por su nombre, ¿no? El tema ejidal o el tema de terrenos nacionales ha complicado o encarecido 10-1 la apertura de un sitio, ¿no? Como es el caso de Bacalar, ¿no? De Ixcabal, ¿no? Tenemos entendido ahí que los ejidatarios todavía no logran un acuerdo con el gobierno, todavía no hay esa apertura. Y pues este atractivo que pudiera generarle a Bacalar más ingresos, yo creo, por visita de extranjeros, pues va para largo. Sí, bueno, definitivamente, bueno, es muy respetable la posición de cada comunidad y entendemos y tenemos claro y no discutimos que ellos son los propietarios de los terrenos, pero el instituto es propietario, más bien la nación es propietaria de todos los monumentos arqueológicos por ley. En ese sentido, pues sí, hay la necesidad de llegar a un buen acuerdo para que se expropie el área que se vaya a abrir a la visita, que es el caso de Chacambacán y de Ixcabal, y esa es la razón por la cual no ha habido posibilidades hasta la fecha de que se abran al público. En este momento la normatividad del INAH ya no permite que se abran sitios al público si no se ha gestionado el tema legal y el tema legal. Claro. ¿No? ¿Y cuál es la visión de Adriana, ahora que sabemos que va a haber un Tren Maya, sabemos que va a llegar la Secretaría de Turismo en Chetumal, y sabemos que van a abrirse nuevas oportunidades para desarrollo, en donde yo creo que las zonas arqueológicas y la parte social de las comunidades puede ser importante en esos desarrollos? ¿Cuál sería la visión de Adriana, con todo el cúmulo de años de experiencias que hay? ¿Cómo? Pues la semana pasada tuvimos ya una primera reunión con nuestro director general, el antropólogo Diego Prieto, y el propuesto para ser director de Fonatur, el arquitecto Rogelio Jiménez Pons, donde se habló de manera muy general sobre el proyecto y pues nos presentaron un poco las perspectivas que hay para este proyecto, que pues sin duda será un proyecto muy importante para toda la península y toda la región maya. Y bueno, la posición del INAH pues es trabajar conjuntamente con Fonatur, que será quien lleve el proyecto desde el principio. Creo que es muy de reconocer de esta administración entrante la disposición de trabajar con el INAH y por supuesto con otras instituciones desde el inicio, ¿no? De que podamos participar desde el trazo mismo para evitar la afectación a monumentos arqueológicos. ¿Ya hay proyecciones de incremento de visitantes por zonas arqueológicas? Pues muy seguramente. Yo quisiera destacar que en el caso de Quintana Roo, aunque Tulum es nuestro sitio más visitado, la visita al resto de los sitios está muy diversificada. A diferencia de Yucatán, donde sí está muy concentrada en Chichén Itzá y quizá un poco también en los sitios cercanos, como Ekbalam, que también ha subido mucho en su número de visitantes. Aquí tenemos muchos visitantes, una cantidad importante en todos los sitios, y además tenemos la enorme ventaja de que tenemos una enorme diversidad en cuanto al medio físico en el que están estos sitios y en cuanto a sus características arquitectónicas. Tenemos desde arquitectura muy antigua en Tsibanché, por ejemplo, y en los aún no abiertos Chacambacán e Ixcabal, y tenemos cosas de diferentes épocas del periodo clásico y muchísimas del posclásico en Tulum, Xcaret, Xel-Há, el Meco, ¿no? Que tenemos la muestra más importante de arquitectura posclásica de todo el país. Entonces, pues eso es muy atractivo, ¿no? El que venga aquí pues no tiene una fuente enorme de lugares para visitar y conocer, porque en una hay corozales, en otro hay ramones, en otro hay selva de otro tipo, en otro hay playa, ¿no? Entonces, con su fauna, claro. Pues sí, cada uno es diferente, y yo creo que eso también es pues un motivo para que la gente prolongue su estancia, y yo creo que el tren pues va a dar esa posibilidad, ¿no? Porque actualmente si uno va a Cancún, es medio complicado venir hasta acá, ¿no? Hasta Cojunlich o Tsibanché o alguno de estos sitios, normal, ¿no? Son 5 horas y media, por así decirlo. Así es, y teniendo, bueno, pues la posibilidad del tren, yo creo que se va a diversificar aún más
la visita y quizá nos ayude a descargar también un poco la muy alta visitación que tenemos en sitios como Tulum, que hay que reconocer que está muy saturado de visitantes, porque ahora en el verano tuvimos un día de 14,000 visitantes. Wow. Y bueno, pues en un sitio tan chiquito Sí, como claro. Tulum, pues sí, resulta abrumador, ¿no? Entonces Sí, claro. también creo que puede Tenemos contribuir. más de 16 millones de gente que arriba al aeropuerto internacional Así de es. Cancún. Sí, Gran ahorita. parte de esa gente a Chichén Itzá. No quiere decir que lleguen vía Mérida. Gran Ah, parte no, por supuesto. ya a Cancún y van a Chichén Itzá Claro. y regresan a Quintana Roo. Así es. Y bueno, pues teniendo esta posibilidad, yo creo que pues se va a incrementar la visita a estos otros lugares, ¿no? Que se visitan menos. Pero además del manejo de la logística de las visitas, ¿hay algo en la visión del INAH que pudiera pensar, por ejemplo, algunas adaptaciones tecnológicas en las zonas arqueológicas, algún Sí. uso de aplicaciones en el celular para facilitar tanto el entendimiento de la zona como, por ejemplo, la invitación a visitar las zonas aledañas? Sí, por supuesto. Sí, un primer paso lo hemos dado con el apoyo de la Secretaría de Turismo del Estado, que La conectividad, ¿no? la conectividad, ahora tenemos Wi-Fi libre en Tulum, en Cobá, en Sibanché, en Cojunlich, en Chacchoven. Y bueno, pues eso nos abre la posibilidad Claro, de que ya estamos enormes. trabajando en contenidos descargables, desde planos para que la gente pueda recorrer el sitio, hasta guías, información adicional, información sobre los hallazgos, porque a veces, bueno, las piezas que se encuentran en las excavaciones no están en los No, y sería sitios. fabuloso que puedas entrar y el antropólogo, por así decir, te cuente la historia de ese sitio, cómo lo descargó, Claro. o sea, testimonio. Claro, Tener claro. también aplicaciones de realidad aumentada para que la gente pueda saber cómo eran los sitios cuando tenían sus acabados y cuando estaban pintados Ujú, y en ujú. uso, ¿no? Pero eso está en proyecto todavía. Sí, lo estamos ya desarrollando. Yo creo que el próximo año estarán listos. Oh, tan Y pronto. Sí, ya pues el de Wow. Tulum prácticamente ya está, con el apoyo de la Coordinación Nacional de Conservación. Y pues Con pura tecnología mexicana. sí, todo ha Qué sido bueno. hecho aquí. Y bueno, Qué pues bueno. vamos a ir como de menos a más, ¿no? Vamos a empezar Claro, con por cosas supuesto. sencillas, como el plano descargable, información general. Y lo mismo vamos a hacer en el Museo de Cancún, que además es un museo que ha incrementado mucho sus visitantes desde que se abrió al público en el año 2012. Ok. ¿Y este museo de Cancún tiene algún mecanismo como para atraer no solamente exposiciones de corte maya, sino de otras culturas también? Sí, por supuesto. De hecho, la semana pasada acabamos de cerrar una exposición sobre Canadá y sobre las adaptaciones de los canadienses al frío, que tuvo mucho éxito, hubo casi 30,000 visitantes en esta exposición, que pues no era nada arqueológica, era más bien una Claro. exposición etnográfica, que llamó mucho la atención porque en un lugar tan cálido como Cancún tener una exposición sobre el frío Sí, no es muy resultó muy interesante, sobre todo a los niños les gustó Claro, mucho. otro clima. Y bueno, pues estamos haciendo una combinación de exposiciones de diferente tipo, ¿no? Estamos ahora trabajando en una exposición de fotografía etnográfica de Quintana Roo y Yucatán. Estamos también trabajando en una propuesta también sobre cuevas y cenotes, no solamente sobre los contextos arqueológicos, sino sobre Ese es los uno usos de los temas que ha contemporáneos. agarrado muchísimo auge, ¿no? El tema Sí. del turismo de cenotes, el tema de cuevas, que Así antes es. estaba como que desfasado, ¿no? Exacto. Sí, la verdad es que, bueno, el buceo deportivo en cuevas y cenotes ha incrementado muchísimo, pero al mismo tiempo la exploración en cuevas y cenotes pues ha avanzado muchísimo, no solo la arqueológica, sino el de los espeleobusos que Sí, se han los hallazgos que se han mapeando. hecho en Tulum, por ejemplo. Así es, bueno, pues sí, ya tenemos 10, 11 esqueletos precerámicos que son de gente que vivió en la península pues hace 13, 14,000 años. Sí, que se han son, tenido que reescribir mucho de la pues historia sí, de nos han las migraciones. cambiado la idea que teníamos sobre el poblamiento temprano de la península de Yucatán. Y bueno, pues eso ha sido gracias a estos trabajos con espeleobusos de arqueólogos, que es un trabajo arqueológico muy complejo, porque por Muy ejemplo en el especializado. caso de Naya, que está en este lugar que se llama Hoyo Negro, bueno, pues hay que bajar casi 60 metros buceando, entonces Ay, sin no duda. no es un trabajo sencillo ni que haga cualquiera, entonces requiere de un alto grado de especialización y pues... Pero ese es el lado que de alguna forma la gente yo creo que no conoce, Ujú. no se ve.
Ujú. Generalmente No percibe no la se importancia, percibe la importancia la de complejidad que tiene el de trabajo. todo lo que tiene. O sea, es un trabajo muy de precisión, un trabajo Así muy es. de investigación. No es un trabajo de propaganda cultural, por así decirlo. Exacto. Sí, por supuesto. Además es un trabajo que va a ser básicamente para su difusión en otros lugares, porque difícilmente vamos a poder abrir al público el hoyo negro, porque pues muy pocos podremos bajar 60 60 metros metros. buceando, ¿no? Entonces hay que pensar ahora en cómo vamos a presentarle a la gente esto. Quizá en el futuro valga la pena tener un área de interpretación en Por Tulum, supuesto, algún tipo claro. de montaje museográfico. Por lo pronto hemos colocado alguna señalización afuera de los cenotes para quien no puede entrar a bucear en ellos, Cualquier pues por lo persona, menos claro. haya información general. Y es un trabajo que tendremos que hacer también con las comunidades, porque en el caso de pues del sistema Oxbelja y de Zacactún, que son donde están todos estos contextos, bueno, pues casi todo pertenece al ejido Jacinto Pat Es correcto. y a algunos otros ejidos de la zona. Entonces, pues ahí hay que trabajar muy de cerca con ellos y llegar a acuerdos que nos permitan que ellos tengan un beneficio económico, pero al mismo tiempo preservar. Una buena pregunta. ¿Cómo incorporamos a estas comunidades en el desarrollo de los vestigios arqueológicos? ¿No? Porque al final el abrir un sitio genera oportunidades tanto para Sí. las familias del lugar Sí, por como supuesto. para sus hijos, ¿no? Como el proyecto que tiene la Universidad Intercultural, me parece que es de guías, de formadores Sí, en turismo por la carrera de turismo alternativo. alternativo. Claro. Exactamente. Sí, bueno, yo creo que la apertura de un sitio abre un cúmulo de posibilidades, que es algo que tenemos que trabajar mejor, porque no es nada más ponerse a cobrar a la entrada del sitio Claro, o administrar un claro. sitio, que Sino es la lo que algunos experiencia. han planteado, ¿no? Sino que se derivan un montón de cosas, ¿no? Nosotros le hemos planteado a algunas comunidades, por ejemplo, el que puedan vender si es que hacen alguna artesanía, y si no, bueno, pues capacitarse en la producción de cosas que resulten Pero atractivas. algo que no ¿no? hemos visto es esa experiencia culinaria, por así Así decirlo. es, sí, está muy desaprovechada. Muy desaprovechada en algunas áreas de la zona maya donde hay Claro. sitios arqueológicos donde llega el turismo después de salir y pueda comer esa comida tradicional de la Claro. forma tradicional y no lo estamos viendo. Tiene un plus. Sí, Tiene eso es un una gran superplus. posibilidad. Bueno, en el caso del sur de Quintana Roo, pues están estas artesanías en madera, en corozo y en otros productos que no se encuentran en otro lado. Hay pues los productos de las mermeladas de todas las frutas que Frutas hay de aquí. la región. Eso hay que preguntarle al biólogo Enrique, ¿no? Hay Cuando un venga por montón de acá. cosas que se podrían vender y que yo creo que serían de un enorme beneficio para las comunidades. Lo que tenemos que sentarnos a platicar con ellos es cómo hacerlo, y por supuesto la Secretaría de Turismo y el Gobierno del Estado aquí tienen una participación Área de fundamental. oportunidad muy Sobre buena. todo esa Eh, integración. Así es, y no estarnos peleando porque si van a administrar o no el sitio arqueológico. Administrar un sitio arqueológico requiere de un enorme trabajo de conservación, Capacitación. de capacitación, y es el trabajo que corresponde al INE hacer. No se trata de quién tiene la taquilla, sino de generar una serie de productos, Un ecosistema que se- esté alrededor de... que se generen pues de manera armónica en torno a las zonas arqueológicas. Claro. Si las grandes aplicaciones, por ejemplo, ya te están vendiendo experiencias, por así decirlo, ¿no? Donde tú llegas, que quiero ir a la Bahía de Chetumal, somos 6 personas, ¿qué quieres? ¿Qué tipo de embarcación? El costo, sí, me gusta, adelante, pum, y ya te están esperando. Entonces, no hemos logrado que estas comunidades, los hijos, por así decirlo, que ya están estudiando y preparándose, se puedan sumar, hacer sinergia y generar ese Con desarrollo otra visión. que se requiere. Sí, Exacto. así es. Sí, yo creo que aquí, bueno, pues tenemos que trabajar muy de cerca con el gobierno del estado en generar esos proyectos y por supuesto con los emprendedores locales, ¿no? De Chetumal, de Carrillo Puerto, de Morelos, todas estas comunidades que tienen pues en una enorme riqueza contemporánea, ¿no? Actual en tradiciones, en una serie de cosas que seguramente serán de mucho atractivo y que volviendo a lo del tren, pues seguramente serán mucho más accesibles teniendo Sí, pues acortar a distancia, sobre todo gastos, ¿no? Es muy caro el autobús, a diferencia del tren, debería ser muy barato, muy rápido. Creo que vienen cosas muy buenas, pero básicamente, ¿cuál es el legado de usted, por así decirlo, en tantos años de trabajo? ¿Cuántos sitios tendremos a futuro? Digo, no es fácil pronosticarlo, ¿no? Pero yo creo que no hay gente que tenga tanta experiencia como usted en el tema, ni
ni tanto conocimiento de todo lo que se ha desarrollado tanto en el sur, porque el norte pues es menor el número Claro. de... Bueno, pues en todos estos años hemos logrado abrir 4 sitios al público. Sibanché, Oxtanca, que no estaba abierto, estaba abierto de manera muy informal. Muy abandonado, ahorita ya Así está es. ordenadito. El Meco, que tampoco estaba abierto al público, y San Miguelito, que es el más reciente. Yo creo que quien venga o quienes estemos aquí en el futuro, pues seguramente tendrán la tarea de abrir Ixcabal y Chacambacán, que son sitios en donde ya hay un avance importante. A Ixcabal le falta mucho más, por supuesto, que Chacambacán, pero bueno, pues hay una tarea enorme, ¿no? Recuerdo una conferencia que alguna vez usted dio en la Universidad de Quintana Roo, hace ya algunos años, ¿no? Por ahí milité en las filas de la carrera de antropología social un tiempo, pero bueno, esa es otra historia. Y dieron a conocer ustedes que el famoso mito de Gonzalo Guerrero pues no estaba ya donde lo orientaban culturalmente los historiadores locales, ¿no? Y casi le da un infarto a varios chetumaleños de que era casi un sacrilegio, ¿no? Pero pues al final la antropología física no falla. Pues sí, bueno, pues es que la investigación tiene que avanzar. Bueno, a la fecha yo creo que tampoco hay un acuerdo en este sentido, ¿no? Hay quien cree que Chactemal estaba del otro lado del río Hondo y hay quien sigue pensando que estaba aquí. Lo cierto es que sí hay una ocupación prehispánica muy importante y cada vez la documentamos mejor. Y es muy grande esta construcción, ¿verdad? Lo que pasa es que solo se ve una parte que está abierta. Sí. En el caso de, ¿cómo se llama? Oxtanca. Sí, bueno, pues es un sitio, es que no es un sitio con construcciones muy bien grandes, pero sí con una enorme dispersión de estructuras que estuvo trabajando la arqueóloga Hortensia de Veganova durante casi 20 años, ¿no? Entonces ahora el aspecto de Oxtanca ha cambiado muchísimo y ahora la verdad es que es una visita muy agradable y cada vez va más gente a Oxtanca, sobre todo chetumaleños, que pues les queda súper cerca y es muy fácil llegar ahí. Doctor. Pues sí, yo creo que esta conversación que estamos teniendo con Adriana sienta bases como para hacer algunas otras en el futuro, en donde a mí, por ejemplo, me gustaría escuchar historia del cómo se va desarrollando la cultura maya, sus primeros asentamientos, características arqueológicas que identifican cada una de las etapas, cómo estuvo el movimiento en el estado, claro. por lo menos en el estado de Quintana Roo, hasta nuestros días. O sea, es decir, tenemos material todavía bastante para platicar. Por platicar y ahora sabemos un poquito más acerca de la historia prehispánica de todas las regiones y pues estaremos encantados de compartirlo con ustedes a través de nuestros investigadores y de toda la gente que trabaja en el centro. Sí, porque la intención es que la gente no olvide su memoria histórica, no olvide el pasado. Ahorita con la tecnología en internet vamos a una velocidad tan rápida que esta transculturización es en segundos, ya no era como antes que tardaba un tiempo, ahorita es muy rápido, los jóvenes están perdiendo su historia, su origen. Hemos visto casos donde se avergüenzan de sus apellidos mayas y todo, y al final pues es lo que nos hace auténticos y nos da identidad. Exacto. Sí, bueno, yo creo que ahí podemos colaborar mucho en ello y bueno, pues a poner un granito de arena para que Quintana Roo se fortalezca y sobre todo se fortalezca su gente, ¿no? A través de pues cualquier infinidad de cosas que pueden salir a partir de una plática, pueden salir muchas ideas y pueden salir nuevos proyectos. Pues con esto concluiríamos esta entrevista. Ha sido un privilegio que nos acompañe usted. Gracias por invitarme. El gusto créanme, la gente es muy complicado, la delegada de Lina, que hoy haya venido, ahora sí que pues tuvimos suerte, por así decirlo. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Continuamos próximamente con ustedes en otro programa de Nuevo Rumbo. Muchas gracias.